Buenas tardes, vamos a dar inicio a la clase de razonamiento matemático para el primer año de secundaria, ¿ya? El día de hoy con el tema número 13, problemas sobre ecuaciones en su segunda parte. Bien, eso es el tema, ya lo hemos comenzado a trabajar en la clase anterior, ¿verdad? Bien, veamos. En esta parte vamos a ver lo que nos va a representar los números consecutivos y fraccionarios, ¿correcto? Números consecutivos y fraccionarios. Vamos a hablar primero de los números consecutivos. ¿Ya? Números consecutivos. ¿Qué entendemos por números consecutivos? Números consecutivos son aquellos que va uno después de otro, ¿verdad? Son números, el que sigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos son números consecutivos. ¿Sí? Uno después de otro. Entonces, ¿qué es lo que dice esta parte de números consecutivos? Que al tener dos números que son consecutivos, siempre uno de ellos es par y el otro es impar, ¿correcto? Cuando tengo dos números que son consecutivos, siempre se va a cumplir que uno de ellos será par y el otro será impar, ¿correcto? Ese es un primer detalle, ¿no? A tener en cuenta. Vamos a colocar entonces, uno de ellos, al tener, ¿no? Primer asterisco. Primer asterisco. Al tener dos números consecutivos, al tener dos números consecutivos, uno de ellos es par y el otro es impar. ¿Correcto? Bien. Segundo, la suma de los dos es siempre impar. La suma de los dos es siempre impar. Y el producto de ellos es siempre par. A ver, ya sabemos que si tenemos dos números consecutivos, uno de ellos será par y el otro impar. Ahora, si sumamos estos dos números, el resultado siempre será impar. Y el producto siempre será par. Entonces, al sumarlos, o mejor ponemos su suma la suma de ellos nos dará un número impar. ¿No? Si yo sumo 1 más 2, 3, número impar. Si yo sumo 8 más 9, eso será 17, número impar, ¿ya? Siempre la suma de ellos nos dará un número impar. Y su producto, es decir, al multiplicarlos, nos dará un número impar. Un número par. Perfecto. Ya está. Si los sumo, impar. Y si los multiplico, par. Bien. ¿Qué más podemos hablar de los números consecutivos? Es decir,
tenemos 3 números consecutivos y tenemos ahora 3 números consecutivos, su suma es un múltiplo de 3, siempre. Si se tiene 3 números consecutivos, su suma es múltiplo de 3. ¿Ya? Su suma es un múltiplo de 3. Si tenemos 3 números consecutivos, su suma es un múltiplo de 3. Y además, el producto de los 3 es siempre par. Estamos hablando de que estos 3 números sean consecutivos, ¿verdad? Bien. Esos, digamos, los alcances que podemos dar acerca de los números consecutivos. Pero también, como ya les mencioné, existen los números fraccionarios. ¿Correcto? Vamos a poner por acá números fraccionarios. Números fraccionarios. Muy bien. Tenemos. Si dividimos una unidad, por ejemplo, una naranja, ¿no? Una manzana, en cierto número de partes, cada una de las partes es una fracción. Se llama fracción del todo, del total. ¿Ya? Así se llama. Entonces, decía, si dividimos una unidad, ¿no? No sé, una torta, una naranja, una manzana, lo que fuera, la dividimos en cierto número de partes iguales, cada una de estas partes se llama fracción, ¿ya? ¿Por qué fracción? Porque precisamente es una fracción de algo que hemos dividido en partes iguales. ¿Correcto? Se llama fracción entonces. Entonces decimos, si dividimos la unidad, en partes iguales, cada una de las partes ¿correcto? Recibe el nombre de fracción. Cada una de las partes es una fracción. Ahí nacen los números fraccionarios, ¿no? Por ejemplo, si nosotros dividimos, como decía yo, vamos a tener una naranja, si esa naranja la divido en 5 partes iguales, cada parte me va a representar un quinto de la naranja. Y cada quinto de naranja es una fracción, ¿no? Si yo tengo mi naranja acá, si yo tengo mi naranja, ¿no? Si yo tengo ahí mi naranja y la divido en 5 partes, o vamos a decir, mejor, en 4 partes divido mi naranja, cada una de estas partes me va a representar a un cuarto. Entonces, en esa naranja se ha dividido en 4 cuartos. ¿Ya? La fracción que podemos formar nosotros puede ser decimal o puede ser ordinaria.
¿Cuándo decimos nosotros que una fracción es decimal? Cuando en el denominador llevamos al número 10 o a una potencia de 10. Cuando a la unidad la he dividido en 10 partes, en 100 partes, en 1000 partes. Cada vez que yo vea que a una unidad lo he dividido en 10 partes o en una potencia de 10, esa fracción que se forme se va a llamar fracción decimal. ¿Correcto? Todas las demás fracciones, como esta que hemos hecho acá, son fracciones ordinarias. ¿Ya? Son fracciones ordinarias. Bien. Entonces, ejemplos de fracciones decimales. Vamos a ver. 35, 100, fracción decimal. ¿Por qué? Porque 100 es una potencia de 10. 10 al cuadrado me da 100. A ver, 7 décimos. Esta de acá, esta fracción decimal también. ¿No? 3 milésimos también es fracción decimal. ¿No? 10 al cubo me da 1000. Estos serán fracciones decimales. Y fracciones ordinarias, bueno, puede ser 3/4, 7/2, ¿no? 24/5. Son fracciones ordinarias. ¿Ya? Bien, eso es lo que podríamos rescatar o hablar, ¿no? Así, a grandes rasgos de lo que nos referimos cuando hablamos de números consecutivos y de números fraccionales. Recuerden, números consecutivos, si tenemos dos números consecutivos, cualesquiera, 10 y 11, 35 y 36, 101 y 102, cualquiera, números consecutivos, dos números consecutivos, siempre va a ser uno de ellos número par y el otro impar. No importa cuáles sean los números consecutivos, siempre uno de ellos será par y el otro impar. ¿Qué más hemos dicho? Que si sumamos estos dos números consecutivos, la suma me dará impar y el producto va a ser par. ¿Correcto? Si tenemos tres números consecutivos, su suma me va a dar siempre un múltiplo de 3. ¿Sí? Y el producto de ellos es siempre par. ¿Ya? El producto es siempre par. Podríamos además agregar que dentro de las fracciones vamos a encontrar, ¿no? Vamos a recordar la parte de fracciones, que tenemos dos tipos de fracciones que vamos a utilizar. Las fracciones propias y las fracciones impropias, ¿ya? La fracción propia, recordemos, es cuando el numerador es menor que el denominador, ¿ya? Y la fracción impropia es cuando el numerador, al contrario, es mayor que el denominador, ¿sí? El numerador es mayor que el denominador, ¿ya? Fracción impropia. Y esta fracción impropia es mayor a la unidad, mientras que la fracción propia es menor. ¿Ya? Si nosotros podríamos ver ejemplos de fracciones propias, podríamos poner por acá fracción propia. Y habíamos dicho que la fracción propia es aquella que el numerador es menor. Entonces ponemos acá 2/7, fracción propia, menor que la unidad. ¿No? Podemos decir aquí 10/13, fracción propia, menor que la unidad. Podemos poner por acá ejemplos de fracciones impropias. Las fracciones impropias, por ejemplo, a ver, al revés, ¿no? El numerador es menor que el denominador. Entonces acá podemos decir, no sé, 5/3,
fracción impropia mayor que la unidad, podemos decir aquí 14 quintos. Fracción impropia, el numerador es mayor y el denominador es menor, también son mayores que la unidad. Entonces podemos decir aquí, así, estas fracciones son menores que 1. Estas fracciones que están acá son mayores que 1. ¿Correcto? Bien, eso básicamente es la parte teórica, simplemente para refrescar. Lo nuevo podría ser esto de acá. Esto era algo que ya conocíamos desde años anteriores. Bien, vamos a ver algunos ejercicios a desarrollar. Voy a enviar esto. A ver, asistencia. Tenemos acá, que ha asistido a la clase. Solo. Muy bien. Envío la imagen. ¿Quieres comer perro ya? No, te pones a comer una vergüenza. ¿Qué puedes hacer? Bien. Vamos entonces. Esto ya está en el WhatsApp. Bien. Vamos a ver. Dice, una persona, problema número 1, a ver, una persona, voy a agrandar esto porque yo no veo. Listo. Dice, una persona gasta 1/3 de su dinero. Una persona gasta 1/3 de su dinero. Una persona gasta 1/3 de su dinero. Y luego 2/5 de lo que le queda. Y luego 2/5 de lo que le queda. ¿Correcto? Punto seguido. Si aún le queda 60 soles, si aún le queda 60 soles, ¿cuánto tenía al principio?
¿Cuánto tenía al principio? Veamos. Si nosotros vemos el problema, dice, una persona gasta, bueno, gasta un tercio, luego gasta 2/5 y todavía le queda 60. ¿Cuánto tenía al principio? Cuando comienza a gastar, no sabemos cuánto dinero tiene. Entonces va a ser X el dinero inicial. Dinero inicial, ese va a ser X, porque no conozco. Dice, una persona gasta un tercio de su dinero. Vamos a ver eso expresado en números en símbolos. Primero gasta, y ahí me dicen, un tercio de algo es un tercio por ese algo. Siempre este de es sinónimo de producto, de multiplicación. Entonces, un tercio de X. Esto gasta primero un tercio de ese X. Luego, cuando gasta un tercio de ese X, ¿cuánto le queda? Si yo tengo mi cantidad inicial X, y luego gasto un tercio de ese X, ¿cuánto me va a quedar? Veamos. Yo trabajo aquí como si esto era la unidad, ¿verdad? Si no hay coeficiente delante de la letra, se sobreentiende que es 1. ¿Correcto? Entonces multiplicamos 1 por 3, 3, ¿no es cierto? Menos 1, eso será 2. 3. 2 tercios X. ¿Qué hemos hecho? Si no se comprendió, hemos hecho productos cruzados. Y eso lo hemos aprendido en primaria, ¿verdad? Tenemos acá 1, la X, como son términos semejantes, lo pongo al último. 1 menos 1 tercio. Y entonces, aquí se sobreentiende que está la unidad, se multiplica en hasta. 1 por 3 es 3, 1 por 1 es 1, pero como está menos, se va a restar. Y 1 por 3 abajo es 3. 3 menos 1 es 2, y 3 abajo. 2 tercios. 2 tercios recién añado X. ¿Ya? Listo. Muy bien. Tenemos eso ahí. Y me va a quedar 2 tercios X. Eso es lo que me queda. Cuando en el primer gasto de un tercio, me está quedando esto de acá. O sea que luego voy a gastar de esto 2/5, ¿no? Luego gasta 2/5 de qué? De esto que le queda. Entonces, bueno, vuelvo a poner. Luego gasta 2/5 ¿de quién? De lo que le queda. ¿Y qué le quedó? Esto, ya sabemos que es tanto de tanto, es un producto al final. Entonces, 2 tercios. ¿Correcto? ¿Cuánto queda? Vamos a ver cuánto queda. ¿Ya? ¿Cuánto queda acá? Luego basta esto de esto y me queda ¿cuánto? ¿Y cuánto queda? ¿Cuánto es 2/5 de 2 tercios? 2/5 de 2 tercios es, a ver, 2 por 2, eso será 4. 5 por 3, eso será 15. X. ¿Ya? Gasta esto de esto y me dará 4/15. Pero para hacer esos 4/15, y ya tengo acá, esto es lo que me queda, y dice, si aún le queda 60 soles, ¿cuánto tenía al principio? ¿Te das cuenta? 4/15 X es lo que me queda, ¿sí? Pero me está quedando 60 soles. Entonces, fíjate bien, yo tengo por acá, esto es 60. 60.
Y tenemos que esos 60 va a ser igual a 4 quinceavos. ¿Quinceavos qué? X. Ya está. Entonces, ¿qué más? Este 4 quinceavos que está multiplicando a X va a pasar a dividir, ¿correcto? Entonces, para hallar el valor de X. Entonces, vamos a tener 60 entre 4 quinceavos. Acuérdate que acá debajo de todo número entero va la unidad para poder hacer extremos y medios. ¿A cómo será eso? 60 por 15 entre 4. Listo. A ver. Tenemos acá mitad 2, mitad 30. Mitad 1, mitad 15. ¿Cuánto es 15 por 15? 225, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto tenía al principio? 225. Número 2. Bien. Tenemos acá. Dice, un caño llena un tanque en 4 horas. Un caño llena un tanque en 4 horas. ¿Correcto? Coma. Y el desagüe lo vacía en 6 horas. Y el desagüe lo vacía en 6 horas. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo se llenará ¿en cuánto tiempo se llenará el estanque? Se llenará el estanque si ambos se abren simultáneamente. Si ambos se abren simultáneamente. ¿No? O sea, el caño para llenar y el desagüe para vaciar. ¿Ya? ¿Cómo va a ser eso? Para hacer eso, primero debo sacar el mínimo con un múltiplo de quiénes. De el tiempo que se demora en llevar el tanque y el tiempo en que se demora en vaciar. Entonces tengo mínimo con un múltiplo de 4 y 6. Eso es lo primero que hago. ¿Y cuál será el mínimo con un múltiplo de 4 y 6? A ver. Tenemos mitad, 2, 3. Mitad, 1 y tercia, 1. 2 por 2, 4 por 3, 12. El mínimo con un múltiplo entonces va a ser 12. 12. Sabemos que para sacar el mínimo con un múltiplo, tenemos que llegar hasta la unidad, a lo más pequeñito de un número. Bien, entonces es 12. Entonces, 12 algo, 12 litros, ¿no? 12 centímetros cúbicos o que fuese. Entonces, 12K es la capacidad del tanque, ¿no? Entonces, 12K es la capacidad del tanque.
Con eso se llena. ¿Correcto? Con esto. ¿Ya? Luego, el caño, para llenar el tanque se demora 4 horas. Quiere decir que el caño, en el caso del caño, tenemos 12K es la capacidad y lo llena en 4 horas, ¿verdad? Quiere decir, acá sale una constante, 12 entre 4, 3. 3K, ¿correcto? Y para vaciarlo, el desagüe, igualito, la capacidad es 12K, pero esta vez lo vacía en 6 horas. 6. 12 entre 6 es 2. ¿Correcto? Bien, ahora vamos a ver. Lo que lleno menos lo que vacío, que vamos a tener 3K, que es lo que lleno, menos lo que vacío, que es 2K, me dará K solamente. ¿Correcto? Entonces, ambos llenan K, ambos llenan K menos 1 hora. Pero K menos 1 hora, ¿no? K es el tiempo, ¿no es cierto? K menos 1 hora. Entonces, si yo tengo que la capacidad es 12K, la capacidad del tanque en este caso es 12K, por lo que ya hemos hecho con el mínimo con un múltiplo, eso menos el tiempo, ¿no es cierto? ¿No? Eso menos el tiempo. Entonces, mira, K menos 1 hora, 12K menos T, que es el tiempo. El tiempo, entonces, si hacemos la igualdad del tiempo 1 hora, K es 12K, hacemos la analogía, diremos que el tiempo que se va a demorar esto va a ser 12 horas. 12 horas. Entonces, esa será la respuesta. En cuanto a un tiempo sin llenar el estanque, si ambos se abren simultáneamente mientras llena va vaciando, en 12 horas estará lleno. ¿Ya? Bien. Tenemos, por ejemplo, problema 3. Tenemos. Si la suma de 3 números consecutivos es 75, y la suma de 3 números consecutivos es 75, calcula el triple del número intermedio. Calcula el triple
del número intermedio. A ver, son consecutivos. Ya sabemos que los consecutivos son 1, 2, 3, tres números consecutivos, o 5, 6, 7, o 9, 10, 11, o 21, 22, 23. O sea, consecutivos son de esa manera, ¿no? Y ya hemos visto también, para seguir una analogía, vamos a poner acá 7, 8, 9, tres números consecutivos. Digamos, como no conozco en este caso quiénes son, digamos que el primero es X. ¿Quién será el segundo? Si el primero es 7, para hallar el que sigue sería 8, sería sumar este 7 más 1, ¿verdad? 7 más 1, 8. ¿Correcto? Entonces acá será el que le sigue, ¿quién es? X más 1. Muy bien. Para hallar el subsiguiente sería 7 más 2, ¿no? 7 más 2, 9. Entonces acá también sería X más 2. Perfecto. Entonces, siguiendo la misma lógica, ya tengo los tres números consecutivos. El primero será X, el que le sigue X más 1, y el que le sigue X más 2. La suma de estos tres números, 1, 2, 3, la suma de ellos me va a dar 75. Con este dato es suficiente para hallar el número y luego el triple. X más X más X, 3X. 1 más 2, 3. 75. 3X es 75. Este 3 que está sumando va a pasar a restar. Menos 3. X es igual, al restar esto es 72. Y eso lo divido entre 3 porque lo que multiplica pasa a dividir. X es igual, aquí, X es igual 72 entre 3, 3 por 6 sobre 1, 3 por 24. X es 24, pero no es el intermedio. Acuérdate que esto de acá es el menor, este es el intermedio y este es el mayor. ¿Qué me piden? El triple de este intermedio. Entonces, por acá, X más 1 será 24 más 1, 25. ¿No? Por lo tanto, el triple de 25, eso será 75. Y es aquí donde está la respuesta recibida. ¿Bien? Bien, esa ha sido la clase de hoy en el curso de RM para ustedes, primer año de secundaria. ¿Ya? Nada. Hoy día estamos entregando, por si acaso, libretas. A partir de las 5 de la tarde se le va a enviar a los WhatsApps de cada uno para que tengan sus notas ahí de lo avanzado. La libreta física se entrega a fin de año todavía, recién. Y hoy mismo, ya las clases de la semana pasada están colgadas en la plataforma, a excepción de las clases del miércoles, que no se hizo por un tema de salud, todo personal mío. Mañana se van a recuperar esas clases. Tenemos mañana álgebra y geometría. A la hora de álgebra vamos a hacer dos bloques. En un primer bloque vamos a trabajar el tema de la clase de la semana pasada. En el segundo bloque, la clase de esta semana. Igual en álgebra, en primer bloque la semana pasada, en el segundo bloque de esta semana. ¿Ya? Y ahí estaremos nivelando este tema. Hoy están ya en la plataforma del colegio por la noche, la clase del día de hoy. La de ayer, de aritmética, ya está en la plataforma desde ayer en la noche, ¿ya? Cada día voy a subirlos para que no tengan este problema del retraso. Para la clase de hoy voy a enviar una pequeña tarea, igual para que me la envíen hasta el día de mañana. Bueno, conmigo es todo por hoy. Nos vemos el día de mañana a las 2:40 con la clase de geometría. Bueno.